Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores de este encuentro tan enriquecedor acerca de las múltiples facetas del cuerpo. Mi nombre es Sergio Fernández Martínez y soy doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad de León. Me doctoré recientemente, hace 2 meses, con una tesis titulada Cuerpo y Dolor en la creación poética española 2001-2020, un estudio desde la fenomenología. En ella investigué las diferentes posibilidades del cuerpo y establecí una sistematización, una tipología de los diferentes cuerpos que se presentan en este periodo de tiempo, ¿no? El cuerpo accidentado, el cuerpo sin órganos, el cuerpo enfermo, el cuerpo hospitalizado, el cuerpo gestante, etc. En este sentido, y a partir del cuerpo enfermo, me encontré con una curiosa estética que, bajo mi punto de vista, guarda determinadas conexiones entre diferentes autoras españolas. Se trata del burlesque poético, una noción que intentaré resumir en los siguientes minutos, así como ofrecer una brevísima panorámica, pero en el que espero poder profundizar en la publicación. El burlesque es un término acuñado por Ariel Greenberg en este libro, que surge de la fusión entre la estética carnavalesca, el burlesque y el neoburlesque, las chicas riot y el grotesco. Para la autora, esta corriente estética se define como una incorporación feminista de lo grotesco y de lo cruel con lo lentejuelado y lo imaginativo, es decir, una mezcla de glamour y crueldad. De manera más concreta, Greenberg sitúa el burlesque como una estética surgida en aquellas poetas estadounidenses nacidas entre los años 60 y los años 80, lo que concuerda en cierta manera con la corriente española, ¿no? A pesar de las evidentes diferencias históricas, sociales y culturales entre ambos países, ¿no? Cabe comentar que en España las circunstancias políticas impidieron una evolución pausada y, bueno, pues el largo periodo de ideología franquista de casi 40 años exaltaba la maternidad y la feminidad como los mayores dones, ¿no? Como recuerda Noni Venegas en su conocido estudio precedente a Ellas tienen la palabra, cito, a diferencia de España, la revolución lírica que se gesta por entonces en Estados Unidos alrededor de la poesía escrita por mujeres se apoya en un amplio movimiento social que repercute con fuerza en la crítica, en la academia y en el canon. Fin de cita. A este respecto, Sharon Keefe Ugalde evidencia sus motivos literarios de fragilidad, sumisión, asexualidad y espíritu de sacrificio que aparecen en gran parte de la poesía escrita por hombres, ¿no? Y el resultado de esta perpetuación que limita el imaginario femenino es que las poetas continúan interesadas en distanciarse de ella, ¿no? Respecto a otros países occidentales, Ugalde señala, cito, persiste una actitud defensiva comparada entre las poetas europeas y norteamericanas, quienes han entrado en una fase constructiva definiendo ellas mismas lo que es la poesía femenina. Fin de cita. Por ello, no resulta difícil extrapolar ese concepto al panorama lírico español, pues la esencia del burlesque no es sino la descripción de la identidad de la mujer desde una estética camp, cercana al burlesque, ¿no? Y en su intención, pues, resaltan los mismos intereses. Su finalidad es subversiva, pues es, al fin y al cabo, implementar nuevos códigos poéticos mediante la utilización de elementos líricos periféricos. Y bueno, pues de este modo, digamos que las diferentes autoras reescriben lo femenino como un espacio de resistencia. En el burlesque, la temática transgresora, la fractura de las normas lingüísticas y discursivas, tanto tradicionales como contemporáneas, se dan a través de la imaginería corporal, ¿no? Lo que distingue, de hecho, gran parte de la poesía de esta generación de poetas respecto a la anterior es la búsqueda celebratoria del lenguaje para cantar un cuerpo censurado durante largo tiempo, ¿no? Así, las poetas españolas, que ahora pasaré a decir quiénes son, testifican una carencia de representaciones con las que se puedan identificar dentro del repertorio lírico más tradicional, ¿no? Recordemos que hasta los años 80 no hubo en España una experiencia directa de lo corporal en la poesía escrita por mujeres, ¿no? Siempre a través de la construcción simbólica y la imagen creada y mediatizada por la palabra. A ello se suma que el cuerpo de la mujer ha sido construido canónicamente y en la sociedad occidental principalmente, ¿no? Por y para la mirada masculina en diversos ámbitos de la cultura a los que obviamente no escapa la práctica poética. Así, sin caer en la polarización estereotípica, las poetas tratan de generar textos que reconstruyan esa mujer escindida en el cambio hacia la democracia y lo hacen a través del cuerpo, ¿no? Un recurso que sirve para recuperar la experiencia, la vivencia
y otorgarle un nuevo paradigma. De este modo, como recuerda Venegas, cito, ante la imposibilidad de encontrar vocablos inéditos o de inventar otro idioma que nadie entendería, optan por representarse con las mismas palabras, pero cargándolas de intenciones y significados propios. Fin de cita. Como ejemplo se me ocurre el conocido poema Cibeles ante la ofrenda anual de tulipanes de Ana Rossetti, quien por cierto publica el primer poema sobre el SIDA en España en el 85. Leo los primeros versos. Desprendida de su funda el capullo, tulipán sonrosado, apretado turbante, enfureció mi sangre con brusca primavera. Inoculado el sensual delirio, lubrica mi saliva tu pedúnculo, el tersísimo tallo que mi mano entroniza. Es decir, lejos de ese cuerpo impermeable, puro, virginal de la tradición española, se coloca en primer plano un cuerpo natural con funciones corporales, un cuerpo orgánico descrito con sus orificios, sus protuberancias, su genitalidad, no un cuerpo excesivo. De este modo se dinamita la superficie textual, ya que se volatilizan las distinciones entre significado y significante y también entre significación y referencia, ¿no? Este desplazamiento del sentido que Kristeva observa como una dislocación del cuerpo hacia un más allá hecho de sentido y de medida, alcanza también el ámbito de la pornografía. La exposición sexual de la vulva, por ejemplo, es uno de los ejemplos más claros y más visuales que se pueden encontrar en la poesía burlesque. Isla Correllero, en su volumen Amor tirano, dedica varios poemas a esta imagen, ¿no? Mi coño es negro como carbón evaporado, pero se vuelve azul a la luz de la tele y de la luna. Ese mismo poema que tiene unos versos finales que recuerdan que, cito, aislado del amor, cualquier coño es violento. En su monográfico sobre la historiografía de la vulva, Mizu Sañal propone la acepción irónica vulva figata, aplicada a este uso violento de la vulva en diferentes disciplinas artísticas frente al gesto púdico, venere pudicae, tradicional sobre todo en obras pictóricas, ¿no? De cubrirse la vulva con la mano. Puesto que en nuestro idioma no existe una denominación amable y honrosa para la representación del sexo femenino, sugiero vulva figata para describir aquellas estrategias con las que artistas, escritoras y músicas violentan el gesto púdico. Es un caso similar al de María Castrejón, quien utiliza un lenguaje descarnado y provocador, cito, no me sale del coño escribir, me sale del agujero del mundo, para evidenciar aquellas estrategias de la linguistic performativity observadas por Yves Kossoff-Sedgwick. Cito, me interesan las implicaciones que tiene la tradición filosófica en lo concerniente al género y a la sexualidad. Estas implicaciones tienen que ver con aquellas frases que no solamente describen, sino que generan las acciones que nombran. Los debates de la performatividad lingüística se han convertido en un lugar en el que se refleja cómo el lenguaje ocasiona ciertos efectos de identidad, refuerzo, seducción, desafío. Esta cuestión es claramente visible en el poema Mare Nostra de Dolors Miquel que leo en castellano. Madre nuestra que estás en el cielo, santificado sea vuestro coño, la epidural, la comadrona, venga a nosotros tu grito, vuestro amor, vuestra fuerza. De este modo, la poética burlesque desempeña una función ilocutiva fundamental, como es involucrar al propio cuerpo hablante, ¿no? Al propio órgano del habla, que no tiene por qué coincidir con el sistema fonador tradicional. Por ejemplo, Diane Chisholm lo denomina caninlingua. Es aquí donde se produce el enlace con los estudios pornológicos de Lucianos, ¿no? Donde el pensador francés elabora una teoría del cuerpo que establece analogías críticas con la configuración obscena del cuerpo. Este paralelismo construido entre el cuerpo y el lenguaje redunda en la estructura y la forma de lo perverso, que no es sino una potencia de duda en el cuerpo. La potencia adquirida a través de la sucesión de escenas sexuales, de castigos corporales o descripciones tabúes, entre otras posibilidades, asume una función lingüística que no consiste en hablar de cuerpos tal y como son fuera del lenguaje, sino que forman con las palabras un cuerpo autónomo. De este modo, lo obsceno no es la intrusión del cuerpo en el lenguaje, sino su reflexión. Cito un fragmento de Esperanza López Parada que dice: voy a hablar y hay tantas historias como cuerpos y tantos cuerpos como materiales, ¿no? En efecto, el esplendor corporal, pero también su decadencia física, el goce, el deseo, el dolor, la enfermedad, demuestran la incapacidad de universalizar el cuerpo de la mujer y el error de deshistorizarlo y desrealizarlo, ¿no? La perspectiva siempre debe ser encarnada. Además de las ya mencionadas, autoras como Almudena Guzmán, Maite Dono, Lupe Gómez, Chus García, Olga Novo, Yolanda Castaño también trabajan esa multiplicidad de yoes, ¿no? Siempre hacia el exterior. Ya termino.
Únicamente me gustaría también hablar brevemente del cuerpo gestante, el cuerpo materno, que es también uno de los centros poéticos, ¿no? La poeta Luna Miguel escrutina la pasividad asociada al cuerpo gestante, revelando cómo gran parte del discurso masculino elimina la subjetividad propia de la mujer, ¿no? Por lo que a través de sus poemas ella propone un cuerpo dialéctico, como ocurre en el poema Te habrá cambiado mucho la vida, ¿no? Cito, por ejemplo, si me masturbo, después me lavo las manos con jabón muy fuerte. Froto muy fuerte, si me masturbo y si me lavo, froto muy fuerte mis manos y mi conciencia. Fuera de una actitud epatante, estos poemas demuestran que navegar este problemático ámbito corporal y político conlleva abordar temáticas como el esencialismo, la encarnación y la sexualidad. Otras autoras de esta misma generación de Luna Miguel, que comparten ciertos rasgos de la estética burlesque, son Mireia Calafell, Elena Medel o Berta García Faet. De acuerdo con Iris Marion Young, colocar la sexualidad en el plano artístico deconstruye el privilegio heterosexual jerárquico, ¿no? El sexo no es uno, sino plural y heterogéneo, por lo que el erotismo adquiere un carácter fluido, múltiple, plural, voluble. Es precisamente esta reapropiación y subversión de la dicotomía entre el cuerpo de la mujer, la maternidad, la sexualidad, etcétera, lo que libera a las mujeres de su confinamiento corporal identitario, ¿no? Ya que les permite comprender su experiencia maternal y sexual en toda su plenitud. Este decir poético, que estriba en una clara corriente de pensamiento feminista, subvierte las fórmulas tradicionales patriarcales respecto a la imaginería corporal y ofrece en su lugar análisis complejos, fruto de la propia experiencia humana, ¿no? Mostrada como una corporalidad efímera, pero poliédrica, multiangular, que matiza y diversifica la experiencia de la mujer. Muchas gracias.